Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio el poderles saludar. Nuevamente agradeciéndole al Padre Eterno por la vida de cada uno de ustedes, por la oportunidad que en esta hora nos permite de poder compartir, de poder meditar en su palabra. Recordemos que son nuevas las misericordias del Padre Eterno y esperamos que esta mañana el Padre, a través de su palabra, pueda hablarnos a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. De hecho, reconocemos que las escrituras declaran que debemos de comprobar la buena, perfecta, agradable voluntad del Padre Eterno. Esperamos que este mensaje pueda llegar a la vida de cada uno de nosotros, que el Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado en medio de nosotros, porque ese es el principal objetivo por el cual nos reunimos, que Él esté en medio de nosotros, que podamos a través de la gracia, la misericordia, ser personas que cada día vayamos adquiriendo entendimiento, inteligencia y sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto. Y pues le agradecemos al Padre por esta oportunidad, reitero, por la vida de cada uno de ustedes, por sintonizarnos en esta hora. Desde ya pues les agradecemos por seguirnos en nuestras plataformas digitales, en YouTube Ministerio Shedeur, Facebook Ministerio Shedeur o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Desde ya pues quiero hacerle la invitación para que me ayude y me acompañe en esta hora en palabras de oración para que podamos pedir la sabiduría, el discernimiento del Espíritu Santo y sobre todo la gracia del Padre para que lo que hoy pueda salir de nuestra boca venga del corazón del Padre para la vida de cada uno de nosotros. Padre eterno, estamos agradecidos contigo por este tiempo, por tu bondad, tu fidelidad, tu gracia, tu amor y tu misericordia. Reconocemos que tú eres bueno, santo, fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy queremos agradecerte, oh Yahweh de los ejércitos, esta oportunidad que nos das de reunirnos acá en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconociendo que si dos o tres nos reunimos en tu nombre, Señor Jesús, en medio de nosotros tú estás. Te pedimos, tú seas el centro de esta reunión, que tu Espíritu nos guíe en esta hora, que lo que hablemos provenga de tu corazón para edificación, para bendición, exhortación, amonestación y aún, Padre, para bendición de la vida de cada uno de nosotros de manera sobreabundante. Hoy venimos a suplicar que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Padre, y que tú, Señor Jesús, tomes autoridad en los cielos como acá en la tierra, que reprendas toda obra el maligno para que esta transmisión pueda llegar a cada una de las personas que tú has determinado, que medite en tu palabra el día de hoy y puedas ser de bendición y de manera que el maligno no tenga parte en cada uno de nosotros, sino que podamos estar atentos a tu palabra. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda, Padre eterno, y clamamos porque tu sangre, Señor Jesús, nos cubra a todos y cada uno de nosotros. Damos honra y gloria a tu nombre, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pues es una bendición el poderles saludar. Quiero agradecerles a ustedes su tiempo. De hecho, también que se tome un instante en este día para que pueda a través de sus redes sociales compartir este mensaje a sus amistades y a sus seres amados. Creo que la palabra del Padre nunca regresa vacía. Eso mismo declara ella. Y si, pues antes, dice la Escritura, cumple el propósito para el cual el Padre Eterno la ha enviado. Hoy quiero agradecerle al Padre. Tuve la oportunidad de escuchar el ayuno del día jueves y creo que es muy interesante. Yo creo que los hermanos pues nos hablaron mucho de esto, principalmente cuando se meditaba en la palabra en relación al discernimiento. Y pues el discernimiento básicamente consiste en hacer un juicio y este juicio básicamente nos va a conducir a aspectos de verdad y nos va a poder servir también de parámetro para poder entender las cosas que no están de acuerdo a la escritura y que no vienen a edificar básicamente nuestra vida y definitivamente pues nos apartan un poco de la presencia del Padre Eterno. Reconocemos que la escritura dice que nuevas son las misericordias del Padre cada día, pero también quiero reiterar lo que muchas veces hemos tenido la oportunidad de conversar y de platicar a través de estos medios y pues hemos hablado en muchas oportunidades
de lo que a nivel de iglesias evangélicas, pero principalmente de los ministerios que se conocen como los ministerios de la prosperidad, vienen hablando a los creyentes, y que definitivamente pues siempre se nos ha enseñado a través de estos ministerios de la prosperidad que el hombre va a ser prosperado y prosperado, y que pues definitivamente al momento de entregar los diezmos, las ofrendas, que yo siempre reitero y yo creo en esta parte de la palabra del Padre Eterno, tenemos que cumplir, pero que tampoco es de esta parte para que el Padre pues derrame bendición sobre nuestras vidas. Y nos ocupamos desde el punto de vista de la prosperidad en lo material, en lo económico, pero dejamos elementos muy importantes por fuera, que es la santidad y la relación con el Padre Eterno. Eso a nivel de iglesias de la prosperidad. Es muy raro encontrar ya iglesias que empiezan a hablar, o congregaciones donde se habla del proceso de santidad. Y si nosotros lo vemos desde el punto de vista de lo secular, también podemos apreciar que a nivel educativo se nos ha enseñado mucho que el ser humano tiene definitivamente muchas capacidades y muchas cualidades, pero se nos enfoca en cada día ir anhelando y deseando más y cumplir ciertas metas, que yo creo que hasta cierto punto no son malas, pero hay un punto donde definitivamente se convierten en mal para nuestra vida, porque nos van apartando de la verdad, nos van apartando del objetivo que el Padre Eterno diseñó para cada uno de nosotros. Así es de que cuando usted, por ejemplo, ve el ser humano en este tiempo, está más interesado en ver los logros que va a alcanzar en la parte material, y muy pocas veces se centra en la parte espiritual, en lo que debería de ser para nosotros el propósito principal, la salvación y la preservación de nuestra alma. Creo que es muy importante cuando usted y yo analizamos esta parte. Si usted tuvo la oportunidad de ver, compartimos hace unos domingos atrás un tema que se llama la verdadera prosperidad. Así es de que ahí podemos nosotros ir inquiriendo en esta parte en qué consiste, de acuerdo a la palabra, la verdadera prosperidad. Y reitero esta parte porque, insisto, el ser humano está más interesado en sus logros personales, en cómo llegar a metas muy individuales y muy personales. Y creo que a nadie escapa a esta parte. Yo fui parte de ello en un tiempo. Sin embargo, el Padre, dentro de su misericordia, pues ha ido hablando a mi entendimiento y a mi corazón. Esto no significa que yo, por ejemplo, no tenga que trabajar, porque la Escritura declara que el que no trabaje, que no coma. Tampoco esto significa que yo pase mi vida desapercibido, porque definitivamente cada uno de nosotros tiene un propósito en esta tierra, y a cada uno de nosotros se nos encomendó una misión, que es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así es de que hoy yo creo que necesitamos hacer un paréntesis, como decía mi hermana Evelyn en el ayuno, y como decía mi esposa, hacer un análisis interior de parte nuestra para ver realmente cómo está nuestra relación con el Padre. A esta parte la estoy agregando yo, ¿verdad? Y realmente centrarnos en el objetivo, porque nuestro objetivo final, como dijo el apóstol Pablo, es poner nuestra mirada en la meta. Y en la meta, ver al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para ello yo quiero invitarle a usted, si usted vio el título del tema, dice el vacío de la vanidad. Fíjese que acá pareciera que cuando nosotros logramos muchas metas, estamos siendo llenos. Pero vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, que eso lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros es crear vacíos. Pero vacíos desde la perspectiva no únicamente del alma, sino vacíos desde la perspectiva de nuestra relación con el Padre Eterno. Yo le invito a que por favor usted me acompañe
a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios en su capítulo 4, versículos del 17 en adelante. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjese que el apóstol Pablo acá no solo está manifestando algo, sino también está haciendo un requerimiento a las personas a las que les está hablando en ese tiempo, pero ahora es para cada uno de nosotros. Que ya no andéis como los otros gentiles. Mire qué tremendo, porque nos está diciendo que hay otro grupo de gentiles. Recordemos que nosotros, las escrituras nos llama a que éramos gentiles en un tiempo. Hemos dicho que la parte esta de gentil significa que éramos parte del pueblo de Israel que se había apartado de la palabra del Padre Eterno. Bueno, reitero, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Esta palabra vanidad viene del griego 3153, que es mataiotes, que traducido es inutilidad. Fíjese que acá nosotros podemos ver esta parte. Inutilidad, figurativamente, fugacidad. Moralmente, depravación, vanidad. Esta tiene una raíz que es mataios, que traducido es vacío, inútil o ídolo, vanidad o vano. Y esta a su vez tiene otra raíz que es matén, por la cual mediante la idea de manipulación tentativa, búsqueda infructuosa o de otra manera de castigo, pero también significa necedad sin propósito, en vano. Y entonces acá ya vendría la pregunta para cada uno de nosotros, el propósito de vida que tenemos. Que de hecho, pues en muchas congregaciones se nos ha hablado y se nos ha dicho, mire, ¿cuál es su propósito en esta tierra? Pero yo creo que el propósito, el Padre lo ha diseñado de una manera específica para la vida de cada uno de nosotros, pero que está centrado en las Escrituras. Cuando usted y yo analizamos esta palabra vanidad desde el diccionario de la Real Academia Española, nos dice cualidad de vano, arrogancia, presunción, envanecimiento. También lo define como caducidad, o sea, todo tiene un tiempo de las cosas de este mundo. Fíjese que qué interesante, porque acá nos está hablando que hay un tiempo, hay un límite en las cosas de este mundo. También significa palabra inútil o vana e insustancial, o sea, no tiene una sustancia. Y por último, lo define como una vana representación, ilusión o ficción de la fantasía. O sea que hay un momento en la vida como que nosotros viviéramos en lo que en el cine se conoce como la ciencia ficción. Voy a volver a leer esta última parte de Efesios 4:17. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Miren, acá ya el apóstol Pablo nos está diciendo que si nuestra mente es vana, vamos a estar alejados de la vida que el Padre Eterno ha diseñado para nosotros por la ignorancia. Y dice aquí refiriéndose a los otros gentiles que en ellos hay por la dureza de corazón. Dos elementos, ignorancia y dureza de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá el apóstol Pablo en el versículo 22 nos está hablando claramente que tanto yo como usted debemos despojarnos de la pasada manera de vivir.
Yo no digo que usted y yo en la vida no nos tracemos metas, que no seamos diligentes, porque la Escritura nos llama a ser diligentes, nos llama a ser valientes y esforzados, nos llama a meditar de día y de noche en la palabra del Padre Eterno, nos llama a ir caminando como la senda del justo, ¿verdad? Como la luz de la aurora, ¿verdad? Que es la senda del justo que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nos llama a inquirir, nos llama a estudiar, nos llama a meditar en la palabra, pero también nos llama a proveer para la casa. Pero muchas veces dejamos los principios, dejamos los fundamentos por buscar otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que definitivamente, reitero, en vez de acercarnos al Padre, muchas veces terminan alejándonos. Este tema o este mensaje básicamente es el resultado de una reflexión que en una oración matutina yo hacía en un día de reposo, en donde posteriormente a mi oración tuve la noticia del fallecimiento de una persona a quien yo conocía, y hago un pequeño paréntesis aquí. Aquí nosotros podemos entonces ver la fragilidad de la vida. Hoy estamos, el día de mañana ya no podemos estar, pero realmente el punto importante acá es qué hicimos, tanto yo como usted, de nuestra propia vida. Y entonces en mi oración yo le decía al Padre Eterno en esa mañana que iba a ser un poco ególatra, pero le pedía perdón porque lo que yo había considerado como satisfactorio para mi vida y que me acarrió en su momento muchos dolores, y aunque en mi carne un momento se satisfizo, posteriormente trajo insatisfacción y vacíos. Y eso es la parte importante para nuestras vidas, porque hoy podemos ver que estamos rodeados de muchas cosas que para nosotros parecen buenas, pero que al final producen en la vida de cada ser humano un vacío. Y en esa reflexión yo pude observar que aquellas cosas que parecía fueron pequeñas, yo no las pude apreciar. Recuerdo que en una oportunidad estaba yo en las puertas de la iglesia y pasó un hermano y hablando conmigo me saludó y me habló precisamente de las pequeñas cosas. La Escritura nos habla de que aún lo pequeño usted y yo lo debemos de apreciar. Definitivamente esas cosas pequeñas para mí eran de mucho valor y llenura para mi propia vida, pero que yo no pude apreciar. Y en esa oportunidad yo le agradecí al Padre con todo mi corazón y al Señor Jesucristo por haberse revelado a mi vida para poder comprender que si la vida no es, que en sí, perdón, la vida no es lo que yo logré humana o materialmente en esta tierra, pero sí el poder lograr el propósito que el Padre Eterno trazó para mí. Mire, esto pareciera ilógico. En mi familia conocen parte de mi vida, los logros que el Padre me permitió alcanzar y la forma en que el Padre trató para mi propia vida, para que yo pudiese comprender que había una persona, alguien más importante y algo más importante en mi vida, que podía llenar todos los vacíos que en mi corazón había. Lo que para mí era una llenura, realmente para mí consistía en un vacío, porque estaba, como declara aquí Efesios, alejado de la vida de Dios por mi propia ignorancia. ¿Por qué por mi propia ignorancia? Porque no me tomé la molestia para inquirir la palabra del Padre Eterno. Y nosotros de esto podemos encontrar un ejemplo muy claro. Salomón, uno de los hombres considerados más sabios en esta tierra, pudo comprender que el ser humano nunca se sacia y que todo es vanidad de vanidades. Si nosotros analizamos desde esta perspectiva lo que Salomón nos dice en el libro de Eclesiastés, poniéndolo como ejemplo, la pregunta es, si hoy usted tiene un salario,
obviamente cubre ciertas necesidades, y en la medida en que usted gane más, en esa medida va a tener más necesidades, y en esa medida va a estar más insatisfecho, va a querer lograr más, va a querer tener un mejor trabajo, va a tener que esforzarse más, va a tener que estudiar más, va a tener que desvelarse más, y va a descuidar las cosas más importantes de su vida. Fíjese, qué tremendo. Todo va a requerir más esfuerzo, pero también habrán descuidos. Y entonces en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 1, versículos del 1 en adelante, Salomón nos dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad. Pero esta palabra vanidad de que habla Salomón acá es del hebreo 1892, Jebel o Jabel, que traducido es vaciedad o vanidad. O sea que aquí Salomón está diciendo vacío. Figurativamente, algo transitorio. La vida pasa, es un soplo. E insatisfactorio. Por eso insisto, realmente yo creo que es muy poco el grupo de seres humanos que se encuentran satisfechos con todo lo que tienen o con lo poco que tienen. Que lo poco que tienen para ellos puede ser mucho, y lo valoran. A menudo usado como adverbio. Aliento, reitero la palabra que dice el griego, ídolo. Vanamente, vanidad o vano. Y entonces Salomón dice: vanidad. De vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No se refiere a una pequeña parte. Dice, todo es una vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y acá cabría hacer una pregunta. ¿Realmente dice que el mar no se llena? La pregunta es, ¿usted y yo estamos completamente llenos? La Escritura dice que antes que todo, usted y yo debemos ser llenos del Espíritu Santo. El versículo 8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Todo es fatigoso, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Hago un ejemplo con esto, principalmente en las semanas, en las mujeres. Muchas veces podemos ver que les gusta, por ejemplo, tener ropa, tener calzado, y de repente entran a una tienda de calzado. ¿Qué es lo primero que ven? Un par de zapatos. Pero detrás de ese par de zapatos seguramente irán a ver otro y otro y otro. Obviamente no estoy diciendo con ello que se compran todo, pero ahí está el ojo viendo y viendo y viendo, y no se sacia. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire lo interesante. O sea, el por qué inquirir, el por qué buscar sabiduría. El propósito, acá Salomón nos lo está diciendo, es para que cada uno de nosotros busque del único y verdadero Dios.
Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Miren qué tremendo. El segundo hombre más sabio que relata las Escrituras después de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros tenemos que entender, yo reitero en esta parte, yo no estoy diciendo, hermano, hermana, no trabaje, hermano, hermana, no se esfuerce, hermano, hermana, no se eduque. No, yo no estoy diciendo esto. El objetivo es la prioridad. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es el centro? ¿En qué centro yo mi vida? ¿Y qué es la parte más importante de mi vida? Ese es el punto, yo creo, de este mensaje. ¿Quién es la parte más importante de mi vida y en quién centro yo mi vida? Todos decimos que existe un Dios y muchos creemos en un Dios, pero realmente ¿cuántos tenemos, por decir, a Dios realmente como el centro de nuestra vida, como la satisfacción de nuestro ser? Entonces, nosotros podemos apreciar que el vacío que esperamos llenar por medio del dinero o los logros personales, y aquí hago énfasis en esto, yo sé que la Escritura dice que todo lo que me venga a mano para hacer, debo hacerlo, pero sin descuidar mi relación con el Padre Eterno. Entonces, esos vacíos nosotros los vamos a encontrar. De hecho, el mismo Salomón en su capítulo 5, versículo 9 nos dice, además, el provecho de la tierra es para todos. Fíjese que la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Miren, hermanos, qué tremendo. Esto está escrito desde hace mucho tiempo. Vivimos en una sociedad de consumismo y entonces aumentan los bienes y aumentan las personas que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sin verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hemos puesto dos ejemplos de este pasaje que, reitero, sería bueno volver a analizar. Los dos hombres ricos. El hombre rico que un día sube al monte, ve sus campos, los mira grandes, llenos de mucho fruto y está preocupado básicamente porque ya no tendría en dónde almacenar el producto que el Padre le dio a través de la tierra. Y le dicen, oh insensato, ¿no sabes que hoy han venido a pedir tu alma? También nos hace referencia a otro hombre rico que va al Seol y pide hablar con el padre Abraham y le dice que por lo menos moje el dedo, su dedo y le dé a beber, y le hace referencia a Lázaro. Abraham le dice, ¿sabes qué? Lázaro recibió muchos males en la tierra y tú recibiste muchos bienes. Uno estaba gozando del seno de Abraham. El otro estaba en el Seol. Entonces, acá, hermanos, yo reitero, nos hace ver esto, la fragilidad de la vida. ¿Qué estoy construyendo yo y qué está construyendo usted? Por eso las Escrituras nos hablan claramente que el que edificó su casa sobre la arena vendrán vientos, tempestades, y la casa de él no prevalecerá. Mas el que edifica su casa en la roca, vendrán vientos, vendrán tempestades, pero esa casa permanecerá. En la tierra nosotros vamos a encontrar
impíos que pareciera hicieran obras de justos, y justos a quienes les sucede como que hicieran obras de impío. Pero eso también es vanidad. Usted va a ver muchas personas que se consideran prósperas, que solo mencionan Dios. Hablábamos con mi esposa de un personaje que dice Dios bendiga a, no me voy a referir aquí, pero su Dios es ajeno a lo que usted y yo conocemos a las Escrituras. Y entonces Eclesiastés 8:14 nos dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra. Ojo, que hay justos a quienes sucede como se hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como que se hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Entonces, ya Salomón nos está dando una receta. Que usted y yo comamos y bebamos con un corazón alegre los días que el Padre nos permita estar debajo de esta tierra. Sea mucho, sea poco, sea en abundancia, sea en escasez. El apóstol Pablo habla en referencia a esto y dice, yo he aprendido a vivir en la abundancia y a vivir en la escasez. Hermanos, tenemos que aprender a conformarnos con lo que el Padre nos ha dado. Eso sí, si el Padre nos da la oportunidad de hacer algo más, pues tenemos que hacerlo, porque es necesario que usted y yo vayamos también poniendo a trabajar nuestra vida. Por eso yo reitero en esto, no es que nos quedemos de brazos cruzados. De hecho, la Escritura dice también que en el barbecho del pobre hay muchos bienes, pero que se echan a perder por la falta de esfuerzo, se echan a perder por la pereza. Hay algo más que en la vida causa vanidad: la envidia. Esto es debido a que el envidioso también considera que lo que el prójimo tiene, él lo puede hacer mejor. ¿A cuántas personas conoce usted que dicen, ala, yo veo el carro de fulano de tal, por poner un ejemplo, yo quiero uno igual y me esfuerzo por lograr ese objetivo? Reitero, sin tener el cuidado de mi alma, sin tener el cuidado de mi relación con el Padre. Salomón en Eclesiastés 4:3 nos dice, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. Mire qué tremendo. Salomón dice, mire, yo tengo por más feliz a aquel que no ha nacido, en otras palabras, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo no estoy diciendo que usted no haga las cosas excelentes, porque las escrituras nos dicen claramente que todo lo que yo y usted hagamos, lo hagamos como para agradar al Padre Eterno y no a los hombres. Sí, pero lo importante acá, reitero, no lo que dice Salomón, no andemos como los otros, perdón, Pablo, que no andemos como los otros gentiles que van en la vanidad de su mente. Ah, es que yo quiero tener algo más que el otro. No debemos de ser engañados, ni usted, ni yo, ni participar de las obras de los impíos. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:3, pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjese que está hablando de avaricia. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, que dije que significa vanidad, esta palabra que le leí del hebreo, Jebel, significa idolatría. Y entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que también el idólatra, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hago un paréntesis acá. Como hijo de luz, usted y yo debemos predicar las buenas nuevas de salvación. Debemos, como la Escritura dice claramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. No dice las otras, pero la Escritura dice, y todas las cosas os serán añadidas. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y entonces hago otro pequeño paréntesis. ¿De qué forma aprovecho yo o aprovecha usted el tiempo? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué interesante es esto, porque si usted y yo analizamos el pasaje anterior de Eclesiastés, nos habla de la envidia. Acá nos está hablando el apóstol Pablo de que no hagamos truhanerías, de que no seamos deshonestos, de que no seamos necios, sino debemos de ir comprobando la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Y declara acá que tanto usted como yo debemos de buscar primeramente la llenura del Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, gozo y fe. Acá nos dice de 3 frutos, ¿verdad? Que es bondad, justicia y verdad. La pregunta es, ¿qué tanto de esto tenemos nosotros? Porque si hablamos, por ejemplo, de las obras de la carne, hablando ya de vanidad, dice que las obras de la carne son divisiones, disensiones, envidias, celos, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, amados hermanos, ¿cuál debería ser nuestra preocupación? Básicamente, reitero, en buscar el reino del Padre Eterno y su justicia, en buscar la llenura del Espíritu Santo, en buscar la santidad, en buscar la justicia y la verdad. En eso deberíamos de ocupar nuestra mente y nuestro corazón. También las conversaciones profanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. El apóstol Pablo le hace a Timoteo una advertencia. Mire qué interesante, porque no solo lo invita a predicar y ser evangelista, le hace una exhortación, y usted y yo lo podemos ver en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 6, versículo 20. Oh, Timoteo, dice, guarda lo que se te ha encomendado. Reitero, hermano, ¿qué se le encomendó a usted y qué se me ha encomendado a mí? A ustedes y a mí se nos ha encomendado la palabra. Se nos ha encomendado predicarla, compartirla, se nos ha encomendado ser instruidos en la palabra. Dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Si nosotros analizamos esto que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, podemos comparar la historia bíblica a través de un personaje del cual le hablé ya en este tiempo, Salomón. Un hombre que buscó y anheló la sabiduría, pero su corazón se desvió, se apartó de la sana sabiduría. Si usted lee los escritos de Eclesiastés, puede ver usted la cantidad de mujeres que este hombre tuvo, esposas y concubinas. Y entonces la pregunta es, ¿de qué sirvió la sabiduría? Por eso acá el apóstol Pablo hace la referencia a Timoteo y la exhortación, y le dice, le ejemplifica y le dice, de la falsa llamada ciencia, le hace la advertencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Hermanos, de hecho la escritura en Daniel nos dice, el profeta Daniel nos dice que en este tiempo la ciencia aumentará. Pero eso es vanidad y aflicción del espíritu, declara la escritura. La vanidad en muchas oportunidades nos hace ser soberbios contra el Todopoderoso. Y acá esto debería de servirnos de reflexión. Si, por ejemplo, usted y yo tuviéramos la oportunidad de lograr o de tener un logro educativo, un logro económico, un logro laboral, ¿qué cree usted que sería nuestro primer pensamiento? ¿Que lo logramos por nuestra propia capacidad? ¿O el Padre Eterno nos lo concedió? Yo creo que muchos de nosotros diríamos, ¡ala! Esto lo logré por mi propio esfuerzo, por mi propia capacidad. Yo no digo que no lo haya logrado usted con su esfuerzo, pero todo tiene que ver con la parte de la gracia que el Padre ha depositado en nuestras vidas. Job, recuerda usted, un hombre muy próspero, que hacía ayunos todos los días, en tanto que sus hijos, y ponga atención a esto, hacían banquetes todos los días. Pero Job humillaba su alma delante del Padre, pidiendo perdón por él y por su familia. Pero Job capítulo 15, 20 nos dice, todos sus días el impío es atormentado de dolor
y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tremendo, tremendo esto. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Pero cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, corrió contra él con el cuello erguido, con la espada, con la espesa barrera de su escudo, porque la gordura cubrió su rostro, e hizo pliegues sobre sus ijares, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperarán ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura, no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. ¿Con qué continúa Job? Dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas del soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Hermano, cuando no reconocemos el favor y la misericordia del Padre en nuestras vidas y realmente nosotros vemos los logros como por nosotros mismos, estamos siendo soberbios. La Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Así es de que todo lo que a nuestras vidas viene es porque el Padre lo ha permitido. Es porque el Padre, dentro de su gracia, su amor y su misericordia, nos lo ha concedido a cada uno de nosotros. David, en el Salmos capítulo 2, versículo 1, hace referencia a que las personas se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se hace referencia de que es para juntarse contra el Señor y contra su Cristo. Pero los discípulos pudieron comprender que ellos debían hablar la palabra con denuedo para que hubieran milagros y sanidades en el nombre del Señor Jesucristo. Miren, o pongamos, mejor dicho, atención a esto. Hemos nosotros estado conversando durante mucho tiempo de lo que en el mundo está por implantarse, una nueva religión mundial. Un nuevo orden donde el hombre es Dios. De hecho, hay iglesias donde se ha dicho, usted es un Dios en pequeño, pero usted es un Dios. Pero nosotros debemos de reconocer que el mundo en lo que está por venir, la humanidad en lo que está por venir, desechará la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y desechará la palabra del Padre Eterno. El objetivo de la vanidad en este tiempo es desechar la palabra y desechar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor a lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Hechos 4, 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor,
Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando usted, ahorita lo que le voy a leer, o en este momento lo que le voy a leer, vaya a Salmos capítulo 2, versículo 1, porque hace referencia a lo que dice aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Hermanos, si nosotros lo vemos a nivel educativo, ¿cuántos de nosotros que hemos tenido hijos o que tenemos hijos pequeños y los tenemos en un colegio, en una escuela, qué es de lo que más nos preocupamos muchos? De que nuestro hijo sea el sobresaliente, de que adquiera más y más conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cuándo le enseñamos el temor al Padre Eterno? Por eso la Escritura dice, instruid al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El versículo 26 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Mire, o sea, ¿por qué se está amotinando la gente? ¿Por qué se están amotinando los pueblos? Se están juntando contra el Señor, o sea, el Padre Todopoderoso, y contra su ungido, contra nuestro Salvador, contra nuestro Mesías, Yeshua de Nazaret. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, ya no estaban únicamente, no bastó con la crucifixión del Señor Jesucristo, sino que en este momento ya los apóstoles le están diciendo al Padre, oh, mira, Señor, sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermano, el Evangelio no es para que me digan apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Usted y yo somos hermanos en la fe. Y así considero yo. Yo he dicho que los títulos realmente envanecen al ser humano. Y cuando hablo de títulos, también me refiero a la parte eclesiástica, a las iglesias. ¿Cuántos no hay en este tiempo que dicen llamarse apóstoles y que son adorados por personas, por su feligresía? Bueno, continuemos. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿De qué estaban preocupados los hermanos de Hechos de los Apóstoles acá? De lo que a usted y a mí se nos enseñó como la iglesia primitiva. Pero esta iglesia primitiva tenía una característica muy importante. Era una iglesia de poder. Era una iglesia de santidad. Era una iglesia donde se hacían, como dice acá la Escritura, sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no es que no existan los milagros, es sencillamente que nosotros hemos dejado la búsqueda del Padre Eterno, la intimidad con Él, la santidad y la meditación en la palabra. Hemos dejado la llenura del Espíritu Santo y hemos dejado la obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El mundo en este tiempo estará preocupado y se juntará. Será vacío porque definitivamente buscarán cómo encuentran la salvación, pero la Escritura es clara cuando nos dice que solo hay un camino, una verdad y una vida. Hemos tenido a través de la historia pasajes donde se buscaba
la salvación por medio de dádivas económicas. Y eso no es así. Y esto en este tiempo aún nosotros lo estamos viviendo, en el falso evangelio de la prosperidad. Así es, hermanos, que acá los apóstoles piden no entrar en esa vanidad del mundo, sino están diciéndole al Padre, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. ¿Sabe qué pasa cuando esto sucede? Dice la Escritura aquí que cada uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Todopoderoso. Amén. Ahora, como segundo punto, usted y yo tenemos que comprender que para subir al monte de Yahweh no debemos elevar nuestra alma a cosas vanas. Hablemos un poco de la oración. Realmente cuando usted y yo oramos, ¿de qué nos preocupamos más? ¿De las necesidades económicas que podamos tener o de agradar al Padre? ¿De las necesidades materiales que usted y yo podamos tener o de hacer la voluntad del Padre? En Salmos capítulo 24, versículo 3, de esto pues el Padre nos ha estado hablando muchísimo tiempo y hemos visto cómo podemos acercarnos al monte del Padre. Dice, ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? Escuche bien. Dos preguntas. ¿Quién va a subir al monte? ¿Y quién estará en su lugar santo? Acá ya nos da la respuesta el salmista. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Hermanos, está hablando del alma. El alma muchas veces es insaciable. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Selah. Si usted es casado, déjeme decirle, una de las satisfacciones del alma debe ser el matrimonio. De hecho, la Escritura dice, honroso es el lecho sin mancilla. Pero voy a leerle lo que dice acá Salomón en Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Recordemos que la Escritura dice que el Señor Jesucristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, pero viene también por una iglesia gloriosa. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vanidad, de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Si usted analiza retrospectivamente esta parte, cuando el hombre fue creado, el Padre dice algo muy interesante. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora hago la interrogante, que es muy válida en este mensaje. ¿Cuántos piensan en el matrimonio en este tiempo de los que son solteros? Muchos piensan únicamente en tener una vida común sin tener lazos de matrimonio. Hay quienes dicen en este tiempo, casarse sale barato, el divorcio sale mucho más caro que el matrimonio, que el casamiento. Entonces, hermanos, se está dejando la palabra del Padre Eterno. Se están adquiriendo las costumbres del mundo.
Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y entonces acá usted y yo debemos de entender que como creyentes necesitamos analizar las Escrituras. Necesitamos inquirir, como decía la hermana Evelyn, en el ayuno, inquirir en la palabra para poder tener discernimiento. El mundo nos ofrece muchísimas cosas y todas pueden ser agradables al paladar, agradables al ojo, pero ¿cuáles de ellas van a ser útiles para la preservación del alma? Si usted y yo somos personas que creemos en el Señor Jesucristo y ayunamos, y déjeme decirle algo muy interesante. Las Escrituras nos declaran cómo realmente debemos de ayunar. Y si usted y yo queremos tener luz en este tiempo, no solamente debemos de ayunar, sino también desatar las ligaduras de impiedad, pero escuche bien, dejar de hablar vanidades y compartir el pan con el hambriento y saciar al alma afligida. Cuando nosotros analizamos esta parte en Isaías capítulo 58, versículo 6, nos dice el Padre, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hago un paréntesis previo, voy a irme un poquito antes a este pasaje. Dice que el ayuno que el Padre escogió no es que usted y yo nos vistamos de cilicio y que pongamos caras ásperas, sino ya nos está hablando acá, porque miren, cuántos si por ejemplo usted entrara en un proceso de ayuno, eso no lo tenemos que divulgar. La Escritura dice claramente que nuestra mano izquierda no sepa lo que nuestra mano derecha hace. Hermanos, reitero, si usted y yo damos una dádiva a alguien, una limosna, ¿por qué lo hemos de divulgar? Si usted y yo somos obedientes en la palabra, ¿por qué considerarnos mejor que los demás? Dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Yahweh. Clamarás y dirá él, heme aquí. Ponga atención cuando va a decir el Señor, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades. ¿Cuándo va a decir el Padre, heme aquí? Cuando quitemos el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidades. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te pastoreará siempre en las sequías, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amado hermano, acá vamos encontrando respuestas de lo que usted y yo debemos de atender en este tiempo. Pero en el pasaje que yo les leí al principio, que fue nuestra base en este tiempo, de Efesios, dice que usted y yo debemos de renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del hombre nuevo creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, vamos a ver como último punto en qué consiste la renovación en nuestra mente. Y esta está en negarnos a nosotros mismos. En vez de tratar de ganar el mundo, procurar salvar la vida. Unos domingos atrás hablamos del proceso de la salvación. ¿Para quién es la condenación eterna? ¿O para quiénes está preparada la condenación? Y yo pude entender en ese momento, después de salir de dar el mensaje, que la salvación es un todo, es un conjunto. Pero la condenación es la separación de uno de esos elementos de ese conjunto. Entonces, nosotros tenemos que ser íntegros delante del Padre. Y tanto usted como yo en este tiempo, de lo que debemos de preocuparnos es por la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. En el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 23, las Escrituras nos relatan. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. En el conversatorio hablábamos del Gólgota. Hermanos, ahí debemos de poner nosotros nuestra mirada y debemos de estar gozosos de la obra que el Señor Jesucristo hizo en nuestra vida. Si usted no tuvo la oportunidad de ver este video, véalo. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el ayuno de los hermanos del día jueves, véalo, escúchelo. Versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea que Dios no va a hacer que nadie se pierda. Usted y yo somos los responsables de nuestra vida y vamos a decidir cada uno de nosotros si nos destruimos o nos perdemos por nosotros mismos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, el punto principal es renovar nuestra mente. Ir hacia la fuente de nuestra vida, que es el Señor Jesucristo, el manantial de vida. Negarnos ya a nosotros mismos, procurar en este tiempo la salvación y la preservación del alma. No volvernos atrás y permanecer en el Señor Jesucristo, sabiendo que la carne nada aprovecha, pero el Espíritu da vida. Así lo declara el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Recordemos que las Escrituras nos dice que el Señor Jesucristo envió 72 a predicar el Evangelio, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Pero de estos que Él envió, dice la Escritura que se quedaron 12 discípulos. Si usted hace la relación entre 72 y 12, va a establecer usted que 5/6 partes se apartaron de Él y solo permaneció 1/6 parte. Y entonces dice acá, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Paréntesis para poder concluir el mensaje. ¿Qué es lo que usted quiere satisfacer en este tiempo? ¿Qué es lo que su alma o yo qué quiero satisfacer en este tiempo? ¿Qué es lo que mi alma anhela satisfacer? ¿Qué es el vacío de mi alma? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. El tema podrá parecer un poco controversial, pero quiero concluir en esto, que ya había mencionado anteriormente. ¿De qué debemos ocuparnos usted y yo en este tiempo? Recordemos que la Escritura dice que estos días son malos. Y recordemos que en este tiempo, usted y yo vamos a ver la gracia, la misericordia, la bondad y la fidelidad del Padre Eterno, siempre y cuando nos sometamos a su palabra. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura. Así es de que hoy yo quiero instarlo a usted como los hermanos nos instaron el día jueves en el ayuno. Hagamos una retroinspección a nosotros mismos, valga la redundancia, de qué es lo que necesitamos satisfacer en nosotros y qué es lo que realmente deberíamos de satisfacer. Hagamos un análisis en este tiempo de cómo está nuestra alma, hacia dónde nos dirigimos, en qué tenemos puesta nuestra mirada y en quién debería estar puesta nuestra mirada. Si su mirada está puesta en el Señor Jesucristo, gloria al Padre Eterno. Si su mirada está puesta en satisfacer sus necesidades, y yo no digo que el satisfacer mis necesidades no signifique que tenga que trabajar, ¿verdad?, para poderlas satisfacer. No, yo insisto lo que le dije al principio, tenemos que trabajar para comer,
pero me refiero a esta parte, si nuestra necesidad de tener más cada día es la prioridad, yo creo que lo que estamos logrando es apartarnos del Padre Eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reitero, un mensaje al cual me gustaría usted le dedique un poco de tiempo y lo pueda compartir a través de sus redes sociales. Amado hermano, amada hermana, amigo y amiga, le invito a que en este tiempo estemos buscando más del Padre Eterno, de su reino y de justicia, porque reitero, la Escritura dice, las demás cosas os serán añadidas. Le insto y le invito para que en este tiempo su alma, al igual que la mía, vayan siendo libres de aquellas cosas banales que no traen satisfacción. Un día, así como el día en que el Padre me permitió preparar este mensaje y que recibí la noticia de alguien que había fallecido, que yo conocía, un día usted y yo tendremos que presentar cuentas ante el Padre. Y cuando presentemos cuentas no nos van a decir cuáles fueron tus logros materiales, qué posición alcanzaste en la tierra, económica, social, educativamente, laboral, sino nos van a decir si logramos o no alcanzar el propósito que el Padre determinó para cada uno de nosotros en esta tierra, que así como los discípulos dijeron que se hagan milagros, señales y prodigios a través de tu Hijo Jesucristo en este tiempo. Usted es un instrumento del Señor, al igual que yo. Entonces preocupémonos más por edificar el templo del Espíritu Santo y por compartir la palabra al que lo necesita. Es una misión a la cual se nos delegó a cada uno de nosotros y se nos encomendó poderla hacer. Así es de que le agradezco mucho. Oro al Padre para que bendiga su vida grandemente y le invito para que nos acompañe este próximo miércoles a nuestro conversatorio a las 7 de la noche, el día jueves a nuestra oración de intercesión y ayuno. Esto solo lo transmitimos por Facebook. Para poder orar usted con nosotros, solo busque en Facebook Ministerio Shedeur y ponga ahí seguir, ahí le llegará la notificación cuando se esté llevando a cabo el ayuno. Y le invito a que el próximo domingo podamos meditar en las Escrituras. Padre amado, estamos agradecidos contigo por este tiempo, por tu bondad, tu fidelidad, tu gracia, tu amor y tu misericordia. Reconocemos que tú eres bueno, eres santo, fiel y verdadero. Padre, yo pido y clamo porque nuestra mirada no se desvíe del autor y consumador de la fe que eres tú, Señor Jesús, y nuestros pies no se desvíen del camino angosto y estrecho. Yo clamo porque en este tiempo tú vengas a través de tu Espíritu, Padre eterno, a ordenar nuestra mente y nuestro corazón. Yo doy honor, loor, honra, gloria y exaltación a tu nombre, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor le bendiga grandemente. Esperamos saber de usted muy pronto.